Buenos días con todas y todos. Mi nombre es David Barzallo. Soy escritor, sociólogo, analista político. Para mí es un gusto colaborar con ustedes en este video, en estos contenidos. Yo les voy a hablar hoy sobre democracia. La democracia es un concepto que hemos escuchado de forma muy frecuente, que todo el tiempo estamos lidiando con ella, pero probablemente en pocas ocasiones nos detenemos a reflexionar sobre su origen, sobre el significado verdadero de esta palabra, sobre sus ramificaciones y sobre todo sobre su concepto en relación a nuestra vida cotidiana. La palabra democracia, como muchos de ustedes saben, se origina en la antigua Grecia y su etimología viene de demos, que es pueblo, y kratos, que es poder. En un reduccionismo se suele denominar a la democracia como el poder del pueblo. Y esto se debe a que el momento en el que surge, que es el siglo V a.C., en la sociedad en la que surge, que es la polis de Atenas, fue realmente un suceso revolucionario en términos de organización social. Lo que los atenienses hicieron en el siglo V a.C. fue organizar su sociedad de una manera distinta. En lugar de poner a una persona a la cabeza para que sus decisiones sean ley y norma, dijeron: vamos a organizarnos entre todos los que habitamos esta polis, entre los ciudadanos. Obviamente en esa época el concepto ciudadano era mucho más restrictivo que hoy en día. En esa época los ciudadanos eran únicamente varones, hombres libres y propietarios. Se calcula que menos del 20% de todos los habitantes de la polis cumplían con estos requisitos. La mitad de la población obviamente eran mujeres que no tenían estos derechos, pero quienes sí participaron le sacaron todo el jugo. ¿En qué consistía esta democracia originaria, esta democracia antigua? En que las decisiones ya no las tomaba una sola persona, una sola cabeza, un rey que además no respondía a nadie, sino que las decisiones importantes, como por ejemplo si hay una guerra, si hay una invasión y hay que protegerse, si se necesita construir acueductos, todas estas decisiones se las tomaba en asamblea. Esta asamblea era, como su nombre lo indica, un encuentro generalizado de todos los ciudadanos libres. Obviamente tomaba muchísimo tiempo, las discusiones eran larguísimas, pero la gente se involucraba con eso porque sabía que eso que se decida ahí iba a repercutir en tu vida cotidiana, en tu vida práctica. Lo que podemos nosotros aprender y extraer del legado de los atenienses de hace más de 3000 años es que para ellos lo importante era la participación. No tenía ningún sentido hacer el sorteo de los cargos públicos si es que no existía muchísima gente participando de ese proceso. Se calcula que en la Grecia clásica, al menos una vez a lo largo de su vida, todos los hombres libres eran en algún momento de sus vidas cargos públicos. En algún momento tenían que ejercer esa responsabilidad de velar por lo público. Finalmente, en el caso ecuatoriano en concreto, nosotros hemos tenido un recorrido muy problemático con el concepto de democracia desde hace 200 años cuando nos fundamos como nación. Podríamos decir, y hay autores que afirman que en este país nunca ha existido verdaderamente democracia. Lo que ha existido han sido formas de organización política que han usado la democracia para llegar al poder. Pero una vez ahí comienzan a responder a los intereses particulares o a los intereses de los grupos económicos que están detrás de estos políticos. Sin embargo, en los últimos años, tal vez en los últimos 20 años, han aparecido no solo en el Ecuador, sino alrededor del mundo, pero particularmente en sitios como Latinoamérica, en sitios como el sudeste asiático, iniciativas que intentan recuperar esa esencia de la antigua democracia, volviéndola un espacio realmente participativo y deliberativo. No seamos estas personas desinteresadas de la política y de la democracia y no pensemos que la política únicamente se refiere a los partidos, a la asamblea, al Congreso, al gobierno, a los ministros. La política y la democracia está ahí en las asambleas barriales, en las asambleas comunitarias, en las asambleas del grado de nuestros hijos, de nuestras hijas, en las organizaciones sociales que podamos nosotros articular en la defensa de los derechos de la naturaleza, en la defensa de los derechos identitarios de nuestras comunidades de pueblos ancestrales, en la defensa de los derechos de la población LGBTI. En todos esos espacios en donde se discute y en donde se propone sobre cosas que nos atañen a todas y a todos, ahí está la democracia y ahí está la política. Muchas gracias.